Muy buenas, soy Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí tenemos un espacio más de entrevistas donde tenemos a Diego Ledesma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo va? Hola, León, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz y contento de poder compartir este espacio desde aquí, desde Argentina. Un placer, aquí desde Barcelona, pero estamos unidos. Hay muchas cosas que nos unen, más allá del fútbol, que luego ya entraremos. Diego, te presento. Diego es coach, además también es mentor, speaker y también formador. Y es experto sobre todo en llevar la felicidad al ámbito de las empresas y de las personas, que es el elemento al final clave en las organizaciones. Tú, Diego, ¿cómo trabajas? ¿Cómo te planteas la idea de voy a hacer que esta empresa, que la gente que trabaja aquí sea más feliz? Buenísimo. Bueno, es una excelente pregunta y es una gran pregunta también, ¿no? En primera instancia, definir que la felicidad es subjetiva e individual. Tiene que ver con una elección propia y tiene que ver también con definir qué es lo que nos hace felices a nosotros. Porque lo que a mí me haga feliz o me brinde felicidad no tiene por qué ser lo mismo que para cualquier persona que esté mirando este vídeo, ¿no? Pero la primera pregunta es esa, definir la felicidad como algo individual y subjetivo y preguntarme qué cosa quiero, qué son las necesidades que tengo o quién quiero ser para ser feliz en este trayecto llamado vida. En cuanto a lo organizacional, Oriol, quiero contarte que lo que desarrollo es el concepto de bienestar organizacional. Las organizaciones sí son responsables de generar entornos de bienestar. Y fíjate qué interesante esto porque no hablamos de que las empresas son las responsables de hacer felices a las personas, porque ahí estaríamos poniendo en algo exterior algo que tiene que ver con lo interior. Y por otro lado, tendríamos que delegar en algo externo como la organización la posibilidad de que me haga feliz. Sin embargo, quiero contarte que me ha tocado trabajar en varias organizaciones y entrevistar a personas donde creen que la empresa es la responsable de su felicidad. Y ese es el primer punto a desarrollar. Entonces, para comenzar a hacer esta distinción, ¿no? La felicidad tiene que ver, es algo individual y subjetivo, y el bienestar es algo colectivo, que se gestiona y se genera en la organización. ¿Para qué? Para que en ese entorno de bienestar, con la decisión y definir la felicidad, todo pueda confluir. Tiene que ver con lo individual que potencia lo colectivo. Entonces, desde aquí mi propuesta de valor hacia las organizaciones es construir eso para que, mira, yo creo que las organizaciones ya tienen que empezar a trabajar cada vez o continuar desarrollando lo que es lo que ofrecen al mercado en función de la competencia. Sin embargo, la mayor competencia hoy va a ser por la de generar entornos donde el mejor talento quiera quedarse. No me gusta usar la palabra retención de talento. Me parece como que retener tiene que ver con, bueno, tenés que quedarte. Algo Creo que negativo, tiene ¿no? que Como una ser una obligación. invitación. Claro. Claro, como cosificarlo, ¿no? Como Hay que que es, como bueno, te tomar la persona y exactamente. amarrarla. Tiene que ver con algo externo y no con una decisión interna. Sin embargo, creo que tiene que invitarlos a que el mejor talento elija y quiera quedarse. ¿Quedarse a qué? A desarrollar todo su potencial, a conectar con su propósito, a decir, este es el lugar donde puedo ser quien soy. Y cuando eso sucede, mágicamente, y no tan mágicamente, hay una conexión y un resultado que se termina transformando en la rentabilidad. Y rentabilidad podemos hablarlo de lo económico, pero también de lo emocional. Algo que yo trabajo en las organizaciones, además del ROI, del retorno de la inversión, es el ROI, el retorno de la emoción. ¿Qué emocionalidad es la que hay en la organización o el entorno en donde estás? Creo que lo que se llama clima laboral, humildemente desde mi punto de vista, quedó obsoleto, sino que hay que empezar a trabajar y desarrollar el ecosistema emocional, porque somos seres emocionales, donde construimos y percibimos y generamos entornos emocionales en función de lo que nos va manifestando el entorno externo. Entonces, a Claro. partir de ahí es donde las organizaciones tienen esta gran oportunidad. ¿Para qué? Para que las cosas sucedan. Y cuando una persona o un colaborador conecta con eso, siente que está en el lugar adecuado, siente que está haciendo algo inclusive más grande que él mismo, y acá ahora vamos a hablar un poquito del salario emocional también, es Perfecto. donde todo empieza a converger y a suceder. Me ha tocado ir a organizaciones y hablar con directores de recursos humanos, con CEOs, cuando empiezo a hablar de felicidad organizacional o de bienestar organizacional, y me preguntan cuánto sale, ¿no? ¿Qué costo tiene? Entonces yo les hago una pregunta y les digo, ¿cuánto están pagando hoy ya por el malestar organizacional? Muy buena respuesta.
Sí, porque al final es un coste muy elevado perder gente que es muy válida y que podría estar rindiendo a un nivel y a unas cuotas mucho más elevadas. Sí, sí. Exacto, y aparte ya está cuantificado. Mm, Automáticamente, y no, despidos, baja productividad, claro. accidentes, Mm, juicios, sí, sí. etcétera, relaciones, vínculos, o Mm, sea, sí, sí. eso ya Claro. no es que no se está abordando, ya existe. Entonces, es la diferencia entre un gasto y una inversión. Claro. Con lo cual, empezar a desarrollar una estrategia de bienestar organizacional, de felicidad, es más rentable y ya no es un gasto, es una inversión, porque el otro ya lo están pagando, Mm, el malestar, y termina siendo un costo operativo que, bueno, en muchas organizaciones termina siendo muy elevado. sí. Y cuando el capital humano no termina o no es funcional al objetivo de la organización, Mm, eh, bueno, por más que se agregue tecnología y procesos, no terminan capitalizándose ni claro. logrando el objetivo deseado. Te traigo esta mención porque, bueno, tengo unos 17 años y medio de experiencia en sistemas o tecnología. Yo he estado Ujú, del lado del bit y del byte, o del lado de la ujú. computadora, y hace unos 5 años me he reinventado al área de desarrollo humano, capital humano, y puedo ver estas Claro. dos aristas, ¿no? Me ha Tienen las tocado dos trabajar partes, claro, los dos mundos. me ha, me ha tocado trabajar en proyectos multinacionales implementando tecnología, software, y el capital humano no estaba al tanto de eso. Entonces, por Claro. más que pongamos el mejor ERP, el mejor CRM, si Mm, la persona o quienes van claro. a hacer uso de eso no están siendo invitados a desarrollarlo, a potenciar lo Claro. demás, termina siendo un gasto, no Claro, porque termina siendo una y al final inversión. también, Diego, lo que marca la diferencia son las personas, porque la tecnología, ahora me lo invento, pero la tecnología, tú puedes comprar el mismo programa que tenga la competencia, tú puedes adquirir el mismo sistema, pero claro, lo que marca realmente el ADN de tu empresa es tu gente. Lo que marca realmente que Exacto. eso sea único, exclusivo y construido de esta forma es la gente que tienes ahí. Exacto. Mira, mencionaste algo importantísimo, Leo, que es dos cosas. En la era de la tecnología, el mayor desafío sigue siendo comprender a las personas. Sí, En la era de la tecnología, el mayor desafío sigue siendo comprender a las personas. Y por otro lado, una estrategia de bienestar organizacional es difícilmente imitable, mm, porque una empresa u otra puede llegar a hacer algún producto parecido mm, en función de lo que entrega al mercado, claro. llamémosle dispositivo, Ujú, servicio. Ahora, la cultura interna u organizacional es difícilmente imitable. Muchas organizaciones quieren ser como Google. ¿Cuántas lo son? claro. Muy pocas. Mm, Inclusive las que se terminan pareciendo no lo son, no, porque es una cultura totalmente diferente. Y esto lo podemos trasladar inclusive al ambiente hogareño. Hay mm, millones de familias en el planeta. mm, Ahora, sí, no sí, hay una igual a otra. sí, sí, totalmente. Entonces, Entonces, las cuando empresas que sí, tienen un entorno o tienen un clima o un ecosistema que a lo mejor no está del todo bien, ¿tú qué les recomendarías? ¿Cuál sería quizá un primer paso, aparte de llamarte y de acceder a tus servicios? ¿Qué podría irles bien como para empezar a ganar conciencia de que es algo necesario? mira, yo creo que el primer punto es tener conciencia de eso, ¿Vale? porque cuando no somos conscientes de algo, no lo podemos abordar, desarrollar, resolver o disolver. Claro, Eh, Primero, conciencia. conciencia. Segundo, diseñar una estrategia. Ujú, Y cuando me refiero a una estrategia, me refiero a que esto no termine siendo solamente cursos de capacitación para los colaboradores, sino que realmente se tome en serio que el capital humano es lo necesario. Con lo cual, cuando abordo ciertos procesos y lo trabajo, lo que digo siempre es trabajarlos del top down. Tienen que estar comprometido el liderazgo en esto. No puede estar comprometido cierta parte de las personas que toman decisiones. El liderazgo en sí tiene que estar comprometido y convencido de que esto es necesario. totalmente. Si no sucede así, no hay mucho por hacer. Si Claro, esto no sucede, no hagamos nada, porque al claro. fin y al cabo va a terminar siendo pérdida de dinero y de tiempo y Mm, desgaste en las personas, porque exacto. termina generando una expectativa y una ilusión de que va a haber cosas diferentes y en realidad las cosas terminan siendo iguales. Entonces, Claro. en ese sentido, trabajarlo desde arriba abajo, y esto es importante, que el liderazgo, como te decía, esté comprometido Mm. desde el minuto uno. Si Que dé no, ejemplo, ¿no? Que sea un ejemplo para los demás. sí, mira, dijiste un tema muy importante, cuando me refiero a comprometidos, que no solamente que lo digan, sino que también que sean parte del proceso. Me ha Claro. tocado acompañar a organizaciones donde le he invitado al director de Ujú, recursos humanos inclusive que se quede en la recepción de la organización, de la mm, empresa.
y hasta que pueda llegar a ver cómo es la tarea de la persona que reciba a las personas que ingresan a esa organización. Te puedo Bueno. asegurar que en 2 días que estuvo ahí se dio cuenta un montón de cosas que se estaba perdiendo. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un cambio muy poderoso. Primero, esta persona que estaba en una posición, obviamente, desde sus skills, viendo otras necesidades, pudo ver las necesidades básicas que son esenciales, y las personas que estaban haciendo esa tarea vieron como una persona, desde su liderazgo, podía aplicar un liderazgo de servicio y de empatía. Claro. Ver que no solamente dice, sino que también hace. Entonces ahí empezamos a trabajar lo que es la jerarquía y la redarquía, otro concepto que si querés después desarrollamos, ¿no? El hecho de lo vertical y lo horizontal, de la burocracia versus la adhocracia, el hecho de decir, estamos todos juntos en este concepto, en este contexto, pero quizás desde el momento de la era industrial, bueno, fue necesario en su momento un modelo más vertical para que haya acción y proceso, pero hoy no es tan necesario. Tampoco digo que hay que sacarlo, porque siempre hablo de organizaciones duales que conviven con los dos modelos, ¿no? La jerarquía y la jerarquía. El concepto acá es, ¿qué queremos apuntar? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es el objetivo? Porque quizás necesitemos más jerarquía, más red, no tanto puesto, sino más bien colaboración, no tanto rango, sino más bien el rol o la función. Y a partir de ahí es como que todo empieza a cuadrar y que la organización empieza a tener resultados más tangibles y más rentables. Fíjate que hasta haciendo un pequeño cambio se logran grandes resultados. Y esto tiene que ver con el hecho de que las personas que estén ahí, bueno, sean felices en lo que están haciendo y lo que están desarrollando, ¿no? Y además también que las personas que están felices, de alguna forma, también acaban aportando muchísimo más. Porque si estás contento, animado, animada, vienen ideas, viene creatividad, viene también pues, un trabajo en equipo mucho más fructífero. Exacto, todo empieza a fluir. Voy a tener un pequeño gran ejemplo. En estos últimos días se ha hablado mucho del caso Messi ahí en Barcelona. Bueno, y entre tantas cosas, ¿no? Que pude rescatar y ver, mencionó algo muy interesante, que él dijo, yo no era feliz. Y acá podemos verlo. ¿Qué costo? Y no solamente hablo de costo, si querés, político o deportivo, costo económico, le impacta a la organización que su talento y hasta su mejor talento no sea feliz en el lugar de trabajo o en el rol que hace. O sea, y acá no estoy hablando lo quiero traer a algo concreto que, es verdad, claro, la persona que no es feliz empieza a apagarse por dentro y los resultados se empiezan a manifestar. Y eso termina teniendo una rentabilidad en el equipo, una rentabilidad en la institución, una imagen. Podemos hablar de employer branding. Bueno, ¿qué imagen es la que estamos dando en función de los valores? Porque, no sé tu caso, Oriol, pero a mí me ha tocado ir a organizaciones que tienen los valores pegados en las paredes, pero cuando los vemos en la práctica, difieren mucho de lo que dicen y lo que hacen. Es pura imagen, pura decoración. Es pura imagen. Y hoy esta situación, ya veníamos transitándolos con las nuevas generaciones, pero esta situación llamada pandemia o coronavirus, perdón, vino a traer mucha más evidencia de que hoy necesitamos ser más conscientes de lo que hacemos. Y ahí estamos buscando mucha autenticidad. Hace unos días posteaba, ¿no? O hacía un posteo donde decía, la ventaja de ser íntegro es que cada vez hay menos competencia. El hecho de mostrarnos quiénes somos y realmente que los demás nos vean y que no perciban una imagen sino una identidad, es lo que hace que las personas quieran quedarse en ese lugar. Porque ¿quién no quisiera quedarse en un lugar donde las personas sean felices, donde las personas desarrollen su potencial, donde haya oportunidad de crecimiento, donde haya desarrollo, donde haya expansión, donde haya algo que hasta digamos, pero pará, si yo me quedo acá 10 años, no me alcanza la vida para hacer tanto de lo que hay que hacer. Este es el lugar donde quiero estar. Y a partir de ahí generamos pertenencia. Aquí en Argentina le llamamos, ¿no? Cuando los colaboradores se ponen la camiseta, ¿no? El hecho de decir, bueno, me hago propia el ADN de la organización, versus los otros, los que hacen por el mínimo trabajo no despedible. Es decir, los que trabajan por lo básico. Exacto. Me tengo que ir a tal hora, no me quedo ni un minuto más, no vengo ni un minuto antes. Bueno, eso da una evidencia de que hay una incongruencia también. Claro. Que muchas veces puede ser por el colaborador que no se siente parte del lugar, pero también en gran parte es por parte de la cultura organizacional, que está diciendo una cosa y está haciendo otra. Y esto lo podemos trasladar inclusive a ámbitos familiares y dominios donde no hablamos de la organización, pero aquellos que tengan hijos es
hasta incongruente decirles, haz lo que yo te digo, pero yo no lo hago, porque ellos nos ven, ellos nos imitan, nos modelan. Sí, Y en las organizaciones me pasa lo mismo, estamos sí, sí. modelando todo el tiempo, con lo cual ver la cultura organizacional y entender de que se puede transmitir y que es necesario transmitir una congruencia es lo que va a hacer que la mayor rentabilidad sea tangible, porque el talento que está va a querer hacerlo. Ujú. De alguna forma, Diego, las empresas que han dado ese paso valiente, porque digo valiente porque realmente Sí. en una etapa o un periodo en el que estamos, ¿no? Hay muchas empresas que están al revés, ¿no? Limitando el tema de la formación, de la inversión, del trabajo de sus equipos. Realmente las empresas que dan ese paso obtienen beneficios que de alguna forma luego entiendo que la inversión que han hecho se multiplica a un gran nivel, ¿no? ¿Cuál ha sido tu Sí, experiencia? sí. Mira, en una organización hicimos un análisis porque, a ver, esto también hay que bajarlo a lo tangible, ¿no? A los que Ujú. llamamos los KPI. Sí. Hay modelos de bienestar y medición donde se hace un análisis, después del análisis se hace unos primeros pasos, después se Ujú. hace una implementación y después se hace una mejora continua y se vuelve a aplicar el primer paso. Em, lo que hemos visto es que ha habido un gran compromiso en lo que, bueno, se llama el engagement, ¿no? El compromiso de los colaboradores. Y acá siempre trabajo, en esta organización trabajamos lo que son 3 puntos, las 3 P, ¿no? Pasión, placer, pasión y propósito. Y medir. Las personas lo hacen por placer, y placer significa con lo inmediato, con lo rápido. O sea, por el pago a fin de mes, por el placer de decir tengo dinero en mi cuenta o retiro el cheque a fin de mes, o por el bono, quizás por la comisión. ¿Qué pasa? Cuando el bono se fumó, cuando me lo gasté y cuando el sueldo ya lo tengo, esa sensación de placer se nos fue, entonces es el corto plazo. Trabajamos la pasión, donde le llamamos el momento de flow, ¿no? Donde uno está haciendo algo donde el tiempo y la energía convergen y lo seguiría haciendo aunque quizás ya se haya pasado el tiempo de seguir haciéndolo, donde siento que nací para eso, y eso es interesante. Sin embargo, hay algo que es más poderoso y más trascendente, que es el propósito, el para qué hacemos lo que hacemos. Entonces, en este ámbito y en esta organización trabajamos el propósito, Ujú. y se dieron cuenta de que pudieron hasta reescribir el propósito de la organización, porque el propósito de la mayoría del capital humano planteaba otro desafío. Entonces fueron flexibles hasta inclusive en trasladarlo y trabajarlo de esa manera. Y a partir de ahí empezaron a ver resultados muy rentables. ¿Por qué? Porque hubo una mejor interacción social. O sea, los colaboradores en sí, ellos mismos buscaban la innovación. Ujú. Ellos mismos buscaban la colaboración en conjunto. Ellos mismos buscaban poner la milla extra sin que nadie se lo pida. Qué Y eso curioso. es mágico. Claro, porque cuando sucede eso, nosotros estamos diseñados para hacer mucho más, inclusive en situaciones adversas de lo que pensamos que podríamos haber hecho. El Ujú. tema es, y el contexto es, cómo generar ese entorno, cómo generar esa cultura para que quienes están quieran dar esa milla extra. Y cuando dan la milla extra, Oriol, no voy a decir nada nuevo, pero termina repercutiendo en los clientes internos y por ende en los externos. Mejor Sí, servicio, una mejor calidad de atención, totalmente. ya en lugar de brindar un producto o un servicio, brindar una experiencia. Mm. Desde el lado de marketing también acompaño emprendedores, donde digo, bueno, hoy hablamos de los negocios business Ujú. to consumer. Yo creo que hoy estamos en los negocios emotion to emotion. Es brindar una emoción para generar una emoción, brindar una experiencia para generar una Bueno, emoción. Cuando logramos eso, nos sentimos parte de una marca, y la marca se siente parte de nuestra vida. Ahora, ¿cómo se logra eso? Como muy bien dijiste, no solamente con tecnología, no claro, solamente con procesos, sino con personas claro. que trasladan emociones hacia otras personas, y a partir de ahí nos vinculamos. Fíjate esta gran situación, ¿no? de la situación de pandemia, donde a través de una pantalla generamos conexión. Las Ujú. organizaciones tienen que además generar conexión, generar vínculo, porque el vínculo es lo que termina haciendo y dando sentido al para qué estoy en esa organización y para qué hago lo que hago. Esto que te decía del propósito, ¿no? ¿Para qué hago lo que hago? Sabes que en unos webinars que brindo siempre paso un video que es de un muchacho que, bueno, en el transcurso del video la escena es donde él se levanta todo apurado, se cambia y se disfraza de Spider-Man. Entonces va al ascensor disfrazado de Spider-Man, quiere tomar un bus y no puede, sube la escalera, ayuda a la señora, se sube a la terraza de un edificio disfrazado de Spider-Man, y cuando se va a tirar, se engancha, se tira
y cuando cae en el vidrio, saca un secador y empieza a limpiar vidrio. Y del otro lado son chicos donde hay niños de 10, 12 años donde están en tratamiento oncológico. Qué bueno. Siempre les pregunto, ¿ustedes creen que esa persona, si le preguntan qué es lo que haces, diría limpio vidrio? No. Seguramente esa persona dice, yo le saco una sonrisa a los niños, les doy esperanza a las personas que no la tienen, les agrego un par de horas de ilusión de ver a su superhéroe. Entonces, creo que es el sentido que todos buscamos, ¿no? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Yo creo que estamos en un momento donde tenemos que resignificar la palabra trabajo y cambiarla por propósito. Tenemos que resignificar la palabra tarea y cambiarla por misión. Porque cuando yo te digo cuál es tu tarea, me vas a contar qué es lo que tenés que hacer. Si yo te digo cuál es tu misión, seguramente va a ser algo más profundo. Claro. Si yo te pregunto cuál es tu trabajo, me vas a contar de qué estudiaste. Bueno, soy abogado, soy ingeniero. Y yo te digo, ¿cuál es tu propósito? Quizás me decís, no, mira, mi propósito es conectar personas, unir aldeas, que las familias puedan verse más seguido. ¿Y cómo lo haces? Construyo puentes. Ah, sos ingeniero, sí. Pero tiene que ver con algo más profundo. Sí. Fíjate que la formación es un vehículo o un catalizador para manifestar el propósito que ya somos. Ahora, esto es lo que te decía, ¿no? De emotion to emotion, poder conectar con una emoción y traerlo, y no contar solamente de qué nos formamos o qué realizamos, creo que es lo que hace la gran diferencia entre querer estar en un lugar o querer estar en otro, ¿no? Totalmente. Al final también es un trabajo personal a nivel de todo el equipo, pero también de cada individuo, ¿no? De hacer esas preguntas correctas. Porque la verdad es que muchas empresas y cada uno de esos individuos va un poco como el piloto automático, ¿no? No se preguntan muchas de esas cosas. Es una misión. La gente dice, oye, yo enciendo el ordenador y empiezo a responder emails. No, oye, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito? Y realmente es algo que cuando tú conectas, ¿no? Hay un despertar también aquí. Es como que con los directivos lo veis, pero también supongo que a pequeña escala también ocurre, ¿no? Con cada individuo, cuando se hacen esas preguntas. Exacto. Sí, dijiste algo muy interesante. Muchos viven en piloto automático, Oriol, y muy pocos se convierten en pilotos de su vida. ¿Y cómo nos convertimos en piloto de nuestra vida? No solamente teniendo respuestas, sino haciéndonos cada vez mejores preguntas. Porque no tenemos la capacidad de responder todo, pero sí de preguntarnos todo. Entonces, cuando generamos una pregunta, nos abrimos un nuevo paradigma, desafiamos paradigmas ya preexistentes. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros nos hacemos preguntas todos los días o ya damos por sobreentendida algunas respuestas que solamente nos mantienen en nuestra zona conocida? No quiero llamar zona de confort porque me suena medio trillado del lado, zona sí, conocida. ¿Cuántas preguntas debemos hacernos para ir a nuestra zona de aprendizaje? Y fíjate que dijiste algo importante, porque cuando en las preguntas, en lo individual, se termina manifestando los resultados en lo colectivo. Si todos nosotros que estamos congregados o reunidos en una organización para hacer algo nos hiciéramos mejores preguntas y pudiéramos conectarlas entre sí con esas respuestas, te aseguro que esa organización sería, quisieran todas las personas estar ahí. Todos quisieran ser parte de eso y los que están no quisieran irse. Y hoy las empresas tienen un gran desafío porque antes quizás, y antes te digo, hace no muchos años, eran las organizaciones buscando colaboradores. Hoy con aplicaciones o plataformas como Glassdoor, por ejemplo, los colaboradores pueden elegir, ver y evaluar cómo es la organización. Porque si la reputación de esa organización no es la que vibra o conecta con mi propósito, ni siquiera me presento. Y las nuevas generaciones y la no tan nueva nos trajeron este nuevo aire fresco, ¿no? Más que ir por dinero, sino ir por un propósito. Más que ir por hacer algo, sino por ser parte de algo. Y cuando somos parte de algo, y cuando tenemos un propósito, queremos estar ahí. Lo del dinero termina siendo una consecuencia, pero no termina no siendo un fin específico. Ojo, no quiero decir con esto que el dinero no es necesario, pero creo que el dinero debe ser un patrocinador de nuestro propósito y de nuestros sueños. Y en las organizaciones el dinero tiene que ser un elemento para continuar inyectando recursos para seguir continuando en fortalecer la cultura y el propósito de esa organización. De esa manera no hay mejor rentabilidad porque tiene que ver con una cuestión de que doy, brindo y por ende recibo. Y esto es lo que hoy estamos buscando todos nosotros, ¿no? ¿Cuántas organizaciones conocemos que no entregan algo tangible, pero en lo intangible termina siendo lo tangible? Yo siempre digo que la felicidad es lo intangible para hacerlo tangible, porque uno dice, ¿qué es la felicidad? Quizás es algo no tangible, pero cuando la ves puesta en práctica, termina siendo tangible.
menos ausentismo, mayor compromiso, mejores relaciones, mejores vínculos, más ventas, más producción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de felicidad en las organizaciones si nos termina siendo rentable a todos? Muchas veces hablo en ciertas conferencias del concepto de felicidad y la separo en dos palabras, ¿no? Felicidad empieza con fe y termina con dar. Con fe para creer que las cosas van a ser posibles y finalmente para después ponerla al servicio de los demás. Tiene que ver con dar. A partir de ahí todo termina siendo retroalimentándose. Yo creo que el éxito es la actitud más la aptitud puesta al servicio de los demás. Y cuando las organizaciones comprenden eso, les puedo asegurar a esa organización, obviamente no puedo cuantificar en cuánto tiempo, pero que en algún momento, siendo consistente, empiezan a tener muchos mejores resultados que las que no lo están haciendo. Totalmente. Ojalá que este mensaje llegara a todos los directivos o directivas que hay, porque realmente las personas que apliquen esta filosofía, esta nueva forma de hacer negocios y también de trabajar con las personas, son las que van a obtener realmente los cambios necesarios hoy en día. Como antes decíamos, ¿no? Habrá como dos tipos de perfiles de empresas, ¿no? Las que apliquen esto y las que sigan a la vieja usanza. Y supongo que, como todos los cambios, las que sigan como a la vieja, no creo que les vaya muy bien. Yo creo que las que no lo hagan hoy, o sea, las que hoy lo vean como y lo apliquen van a ser una oportunidad. Las otras lo van a terminar haciendo como una necesidad. Y cuando lo hagan como una necesidad, Vale, seguramente ya va a ser tarde. claro. Hay un rol, bueno, no tan nuevo, pero que en muchas organizaciones se está empezando a implementar, que es el rol del Chief Happiness Officer, o del gerente de felicidad, o del Happy Manager, o del gerente de bienestar organizacional. Es un rol estratégico que hasta en algunos lugares está al nivel del CEO, del CFO, de roles de toma de decisión, ¿no? Yo hace 2 años he certificado como Chief Happiness Officer y pude integrar ahí un montón, no, digamos, bastantes recursos donde los tenía por ahí quizás dispersos. Ahí pude integrarlo. Y estas organizaciones que entienden y comprenden de que ese rol es necesario, son las que hoy podemos ver de que están apostando y entendiendo y comprendiendo de que el capital humano es lo que mejor pueden capitalizar para que las organizaciones y los resultados terminen siendo cada vez más humanos y más rentables. Entonces, y esto es como vos mencionás, ¿no? Creo que va a haber dos tipos de organizaciones, las que lo entiendan y las que no entiendan. Las que lo entiendan hoy seguirán siendo un negocio mañana. Las que no entiendan quizás dejen de serlo en el corto plazo. Yo creo que el concepto de hoy de hacer negocios tiene que ver con conectar con propósitos, ¿no? Que se termina capitalizando en, bueno, hagamos un negocio, hagamos un intercambio donde todos ganemos. Pero esto nos lo demuestra muchas organizaciones que hoy tienen resultados, ¿no? Podemos hablar de Airbnb, podemos hablar de Netflix, podemos hablar de Spotify, digamos, no son industrias que disolvieron cierto mercado, o organizaciones que disolvieron el mercado por hacer, por dejar de que las otras hagan lo que hacen, simplemente se enfocaron en la necesidad del cliente, simplemente se enfocaron en lo que la persona necesitaba. Entonces, a partir de ahí, el enfoque centrado en las personas termina siendo el mayor y mejor negocio, obvio. Tan simple y tan poderoso como eso, ¿no? El enfoque centrado en las personas. Y cuando hablo de personas me refiero a las personas colaboradores y las personas clientes, ¿no? A quienes servimos con los colaboradores que tenemos. Digo, en ese contexto y en ese concepto podemos entender que los negocios más disruptivos son aquellos que terminen sirviendo a los demás. Totalmente. Al final son personas y las personas, de alguna forma, necesitamos también de otras personas. Diego, Sí, para ir concluyendo, ¿qué mensaje podríamos lanzar ahora a la gente que nos está viendo? A lo mejor son trabajadores, trabajadoras, a lo mejor son directivos, directivas. ¿Qué mensaje en esos tiempos un poco inciertos podríamos mandarles? Un poco también para animarles o hacerles también replantear muchas cosas. Bueno, qué excelente pregunta, ¿no? Para resumirla, creo que es esto, que tiene que ver con comprender que la mejor estrategia es la de enfocarse en el capital humano. De que me vino una frase de Peter Drucker, ¿no? Que decía que la estrategia, que la cultura se come la estrategia en el desayuno, que hagan lo que hagan, si primero no se trabaja lo interno, si primero no se trabaja lo in, es imposible obtener grandes resultados en lo out.
si no se trabaja en la cultura interna, sin puertas adentro, perdón, es muy fácil después darse cuenta, puertas afuera, de que hay una incongruencia, de que hay algo que se dice y no se hace. Y tercero, involucrarse. Yo creo que hay un gran paradigma que hoy se está manifestando y se está haciendo mucho más evidente, que es un liderazgo de servicio, un liderazgo que es empático, que es firme y es cercano, pero que no deja de tener un liderazgo donde acompaña a las personas. Creo que es necesaria la motivación, sin embargo creo que es imprescindible la inspiración, porque cuando logramos que los colaboradores y las personas que nos acompañan se sientan inspiradas, hay un combustible interno que hace que los mueva intrínsecamente a sumarse en todo lo colectivo para obtener un resultado mayor. En líneas generales hay una estrategia, ¿sí? En líneas generales hay formas de hacerlo, sí, claro. Y en líneas generales creo que el mercado, el contexto actual lo está pidiendo. Entonces, en ese sentido, poder enfocarse en eso, en las personas y en los clientes internos y los externos es lo que va a terminar siendo la rentabilidad de un gran negocio. Aquellos que no lo hagan, bueno, quizás en algún momento dejemos de verlos como empresa u organización, ¿no? Totalmente. Pues nos quedamos con estas palabras, Diego. La verdad es que muy interesante y que, sobre todo, que la gente tenga presente de que somos personas y trabajamos o tenemos relaciones con otras personas, con lo cual, al final, es un tema humano, puramente humano. Y las emociones están porque no somos robots. No, exacto, es comprender eso, es conocer que entender que somos personas, de que hay personas haciendo cosas y que las cosas pasan precisamente por las personas, Claro, es lo que termina manifestando después en los resultados, sí, impactando en los resultados, ¿eh? Si las personas no son felices, no encuentran un contexto de bienestar, lo están transitando en un contexto de malestar. Entonces, ¿qué es lo que puede totalmente. hacer la organización para que ese malestar se termine convirtiendo en un bienestar y por ende en rentabilidad? Y también, ¿no? Llevando a las personas a hacerse mejores preguntas para comprender y conectar con el propósito, y después siendo un valor agregado en el que están. Hasta también esas preguntas pueden llevar a la respuesta o la decisión de quizás este no es el lugar, o quizás sí es este el lugar. Entonces, desde ahí, plantearlo. Creo que estamos en una bisagra, ¿no? En el contexto organizacional, de negocios y hasta también laboral, ¿no? Hoy el teletrabajo está en auge. Yo te Sí. contaba recién, tenía experiencia en sistemas. En el año 2000, me acuerdo, trabajar en una multinacional y ya estábamos hablando del teletrabajo, año 2000, donde, bueno, las conexiones eran vía dial-up por teléfono, no había mucho banda ancha ADSL. Pero hoy las organizaciones tienen que comprender que el teletrabajo es mucho más que darles una computadora y una conexión a internet. Es Claro. estar presente a la distancia, pero cerca. Entonces, en ese sentido son los negocios y las organizaciones que apliquen esta estrategia las que van a terminar siendo relevantes en un mundo que no sé, Oriol, qué nos deparará en los próximos meses y en los próximos años, pero sí estamos seguros de que hoy ya hay grandes desafíos. Sí. Me toca también asesorar a organizaciones en metodologías ágiles, en transformación digital, y siempre abordo lo mismo. No podemos aplicar metodologías ágiles en una cultura que no lo es. No podemos hablar de transformación digital si antes no hay transformación relacional o transformación del capital humano. Y después abordar lo digital para que tenga resultados. A partir de ahí todo es posible. Pero mientras tanto va a ser solamente una pérdida de tiempo, de energía y obviamente también de dinero. Totalmente. Pues esperamos, como hemos estado diciendo, Diego, que la gente al menos le sirva para reflexionar, para hacerse preguntas. Sobre todo me ha gustado esas preguntas de ¿realmente es tu propósito? ¿Es tu misión? ¿Estás en el lugar? ¿Sí? ¿No? ¿Qué quieres cambiar? Esas preguntas que nos hacen también ampliar el marco de conciencia. Y a partir de aquí también de la gente que también está liderando equipos, organizaciones, que también se haga esas preguntas, sobre todo porque sus respuestas también van a afectar a muchas más personas. Va a ser también lo que tú decías, ¿no? Un tema de conexión, de red. Exacto. Tal cual, termina impactando y termina afectando al entorno del contexto, ¿no? Yo creo que ahí el desafío, como te decía, es el liderazgo tiene que ver con la relación y no tanto con la posición. Bueno. Y a partir de ahí se pueden construir cosas muy interesantes, porque Bueno. cuando quienes acompañamos se sienten vistos, valorados, identificados, bueno, terminamos desarrollando nuestras actitudes y aptitudes para una construcción colectiva donde, bueno, termine brindando los resultados que la organización necesita. Pero bueno, hay un gran desafío, también hay grandes oportunidades.
Y en este sentido, como hablamos hace unos minutos, ¿no? Las organizaciones que lo vean seguirán siendo un negocio y una oportunidad, y las que no, quizás dejen de ser una organización. Entonces, desde ahí la pregunta es, ¿qué tipo de organización querés hoy? ¿Querés ser hoy? ¿Qué tipo de negocio querés ser mañana? Porque el futuro es una construcción de un pasado que se diseñó en un presente. Entonces, lo que quiera hacer mañana es momento de empezar a repensarlo y a verlo hoy. Gracias a Dios la tecnología avanzó tan rápido que hoy nos permitió y nos permite hacer cosas. Creo que estamos en un estado mucho más grande de conciencia, y poder entender eso es lo que nos va a terminar dando trascendencia y a las organizaciones resultados tangibles y rentables, ¿no? Totalmente. Diego, ¿dónde te puede encontrar la gente que nos está viendo? ¿Dónde puede, por ejemplo, visitarte o incluso contratar también tus servicios? Sí, bueno, pueden encontrarme en Diego Ledesma, www.diegoledesma.com. Ujú. También pueden encontrarme en LinkedIn como Diego Ledesma, Muy en bien, Instagram como Diego Ledesma Coach, muy bien. en Twitter también como DG Ledesma, en Ujú. Facebook como Soy Diego Ledesma. También en YouTube. De todas maneras, en la web tienen todos mis datos personales. Me encantan las redes sociales, creo que son maravillosas para generar conversación. De hecho, querido Oriol, este resultado de esta entrevista es fruto de Sí, una conversación a través de una red social, correcto. eh, con lo cual en ese sentido siempre estoy atento, compartiendo contenido, interactuando con las personas Mm. y bueno, brindando también mi posibilidad y servir a los demás en el ámbito y en el metro cuadrado que me toca, con quién estoy siendo y con mi experiencia. Así que ahí pueden encontrarme, y para mí será un placer poder responder, disipar alguna duda, consulta, o hasta quizás introducirlo, ¿no?, en este tema que parece nuevo, pero es tan necesario, sobre la felicidad en las organizaciones. Mm. Fantástico, Diego. Pues ha sido todo un placer. La verdad es que me llevo muchas ideas, pero también que la gente que nos ha visto también se lleve ideas y también para aplicarlas, importante. No solo teoría, sino también práctica. Empezar a cuestionarse esas preguntas. Exacto. Un abrazo desde la distancia. Cuídate mucho. Muchísimas gracias, Leo. Un abrazo desde Argentina. Muchísimas gracias por este espacio. Que vaya bien.